Ecuador suscribió con Estados Unidos el acuerdo para combatir a los grupos narcoterroristas. El secretario de Guerra de ese país anunció que está listo para lanzar en solitario una ofensiva militar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que Cuba va a caer y reveló que cortaron la entrada de petróleo y dinero para presionar al régimen a negociar. El presidente Daniel Noboa cuestionó la quema de documentos por parte del personal diplomático cubano, que en menos de 24 horas deberá abandonar el país, pero no detalló por qué ordenó su expulsión. La situación invernal en Babahoyo es crítica. Más de 200 familias duermen en covachas construidas con palos y plásticos al borde de la carretera, porque sus viviendas quedaron bajo el agua. La refinería de Esmeraldas fue declarada en emergencia por el incendio del domingo, que afectó una de sus plantas de procesamiento. Petroecuador ofrece que a mediados de mes funcionará parcialmente. Las elecciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol quedan en pausa. Así lo ordenó una jueza de Pichincha por una acción presentada por el aspirante Esteban Paz. Chabela es otro personaje que regresa en el elenco de Cholito Forever. Su intérprete, Catherine Velastegui, relata a Televistazo los nuevos desafíos de su personaje. Marzo, amigos, muy buenas noches. Estados Unidos firmó con Ecuador y varios países de la región el acuerdo para combatir a los grupos narcoterroristas, Andrea. Juan Carlos, así es. Esta suscripción fue durante la Conferencia de las Américas contra los Cárteles, organizada por el Comando Sur. Les recordamos que también estamos siendo retransmitidos a través de Ecuavisa.com y Ecuavisa Play. Bienvenidos. Seguridad, Ecuador y Estados Unidos, juntos. Sí, en esta reunión regional el secretario de Guerra de los Estados Unidos advirtió que el Pentágono ya está listo para lanzar en solitario, de ser necesario, una ofensiva militar contra los grupos narcoterroristas. Paul Romero tiene más detalles de la firma de este acuerdo. Este jueves, en la sede del Comando Sur en Florida, Estados Unidos, Ecuador suscribió la Declaración Conjunta de Seguridad denominada Conferencia de las Américas contra los Cárteles, impulsada por el Pentágono. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, dijo que la intención del gobierno de Donald Trump es ampliar la cooperación multilateral para mejorar la seguridad en el hemisferio y combatir el narcoterrorismo. En ese contexto, hizo una advertencia. Estados Unidos está preparado para afrontar estas amenazas y pasar a la ofensiva solo si es necesario. Sin embargo, es nuestra preferencia y es el objetivo de esta conferencia que, en interés de este barrio, lo hagamos todos juntos, con ustedes, con nuestros vecinos y con nuestros aliados que están ansiosos, dispuestos y son capaces. La declaración fue firmada por delegados de más de 12 países afines a Estados Unidos. Por Ecuador suscribió el documento el ministro de Defensa Giancarlo Lofredo, que planteó fortalecer la cooperación con intercambio de inteligencia, control fronterizo, portuario y capacidades operativas. We are at a turning point. The decisions we make. También asistieron la canciller Gabriela Sommerfeld y el ministro del Interior John Reinberg. Lo que buscamos es atacar las economías criminales que tanto daño le han hecho al Ecuador. Vamos a hacer un trabajo en conjunto. La declaración se firmó a 2 días de la cumbre Escudo de las Américas, convocada por el presidente Trump a los mandatarios de América Latina y el Caribe, en la que participará el presidente Daniel Noboa. Mientras tanto, el presidente Daniel Noboa aseguró esta mañana que hay una mejoría en los índices de criminalidad en Guayaquil, Los Ríos y Manabí. Además, insistió en la necesidad del toque de queda temporal anunciado para intensificar las acciones contra las organizaciones delictivas. De otro lado, el mandatario cuestionó que el municipio de Guayaquil destinara millones de dólares a redes sociales en los últimos 3 años. El gobierno insiste en que 2026 es un buen año en la lucha contra la inseguridad y sin mayor contexto ni referencia, el presidente de la República entrega porcentajes con los que sustenta el discurso de la mejoría. Se ha mejorado solo en Guayaquil en el último mes
45%, las muertes violentas. O sea, en los ríos se ha reducido significativamente las muertes violentas, así mismo con las extorsiones. La extorsión ha bajado, pues más de un 25% en el último mes. Manaví, desde que empezó el año, estamos más de 15% mejor en una reducción en número de homicidios, en extorsiones. Pero pese a que se habla de esas importantes disminuciones de la criminalidad, se mantiene la decisión de ir a un toque de queda de 15 días. Hay una realidad de 11 de la noche a 5 de la mañana es casi el 40% de los homicidios. Y a quienes trabajan en las noches, comercios, industrias, personas naturales, les pide comprensión y respaldo. Entendemos la preocupación, entendemos especialmente la gente que tiene negocios. Negocios, por supuesto. Que trabajan en la noche, pero es un esfuerzo que hay que hacer por 2 semanas. No lo hemos hecho como en casos anteriores, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Estamos haciendo en 2 semanas. Estamos dejando libre también muchas zonas turísticas, sin toque de queda, Santa Elena, Manaví, Esmeraldas, Azuay. Y eso, digamos, da opciones también a la población a moverse. El presidente se refirió una vez más a sus constantes traslados al exterior. Dijo que son de trabajo, que si por él fuera se quedaría aquí. Contó que de esos viajes no son pocos los resultados. El viaje a Italia que hicimos, ¿qué es lo que logramos firmar? Que cerca de 500.000 ecuatorianos puedan ir a trabajar ocasionalmente a Italia por temporadas. De enfermeras, que hay tantas personas capacitándose como enfermeras, choferes de camiones o de vehículos pesados. Eso se logra con el viaje. Cerca de 500.000 ecuatorianos. Nunca en la historia se ha logrado eso con ningún país europeo. Tener un acuerdo de migración legal, temporal, para que puedan ir a trabajar. El presidente señaló que el acuerdo comercial recíproco con Estados Unidos ya no se firmará este viernes como se esperaba. Quedó para la próxima semana. Ahora tenemos prevista la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos el 13 de marzo. En su alocución, el presidente se refirió al municipio de Guayaquil. Criticó la cantidad de dinero que esta institución ha destinado en los últimos años a las redes sociales. Solo en los últimos 3 años, 2023, 24 y 25, por arriba de la mesa, ni siquiera hablemos debajo de la mesa, por arriba de la mesa se contrató $10 millones en redes, en la ciudad de Guayaquil, no estoy hablando del país, en la ciudad de Guayaquil. Y el año 2025 solito, el municipio y agencias del municipio y empresas municipales contrataron a Catrina Tala por $5 millones para trabajar redes y para trabajar troles. Destacó que no hay manera de constatar en qué se usaron esos recursos, pero entiende que pudieron tener como destino obras que beneficien directamente a los ciudadanos. Cuba, ¿qué causó la ruptura? La misión diplomática cubana prepara su salida de Ecuador en medio de cuestionamientos del gobierno por la quema de documentos que, según el presidente Daniel Noboa, no es nada bueno ni positivo. Lo afirmó de hecho en una entrevista radial esta mañana, donde instó al embajador Basilio Gutiérrez a extraer la documentación de su embajada, pero en valija diplomática. El mandatario no detalló las razones de su decisión. Veamos. Se han cumplido más de las primeras 24 de las 48 horas que el gobierno de Ecuador otorgó para que la misión diplomática de Cuba abandone su sede. Esa delegación ya cerró su atención. Los diplomáticos cubanos preparan su salida y eso se evidencia en la entrada y salida de vehículos por el parqueadero y el constante olor a papel quemado, porque en una parrilla en la terraza desde ayer no han parado de incinerar documentos. Eso generó que el presidente Daniel Noboa ironice en una entrevista radial. Bueno, yo no sabía que parte de la dieta cubana era pues cocinar papeles y pues servirlo como un plato pues típico. Lo que han hecho es que se fueron a la terraza en la embajada de Cuba a quemar un pocotón de papeles. El mandatario cuestionó que el embajador Gutiérrez y su misión no se lleven los documentos en valija diplomática, acción que el Ecuador respetaría por ser información de utilidad para Cuba, pero le quedaron dudas.
Capaz no eran documentos diplomáticos. A lo mejor presuntamente algún tema espía o... Sí, puede ser. No creo que sea nada positivo si es que andaban quemando toneladas de papeles ahí arriba en la terraza. El mandatario no respondió por las razones que lo llevaron a expulsar a los diplomáticos cubanos y tampoco lo ha hecho la Cancillería. De su lado, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel se pronunció en redes sociales. Dijo: rechazamos las injustificadas, hostiles e inamistosas acciones del gobierno del Ecuador hacia nuestra representación diplomática acreditada en esa nación. Y calificó de clara sumisión de Ecuador a intereses imperiales. La sede diplomática cubana en Quito este jueves lució con algo menos de resguardo policial que la víspera. El radar digital. Y es sobre este tema que las búsquedas en plataformas como Google han aumentado. Las palabras clave en la conversación digital son Cuba, Embajada de Cuba en Ecuador, Noboa Cuba y también Trump Cuba. Este tema no solo se volvió tendencia en redes por la declaratoria de persona non grata al embajador de Cuba, sino también por el video que publicó el presidente Daniel Noboa en su cuenta de la red social X de un funcionario de esa embajada quemando documentos en la terraza del edificio ubicado en el norte de Quito. Pero de este hecho se desprenden varias preguntas que ustedes, amigos, se plantean en el ecosistema digital. Por ejemplo, ¿se pueden quemar papeles en embajadas? O también han consultado, ¿es prohibido destruir papeles en las embajadas? Y sobre esto vamos a revisar lo que dice la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Este es un tratado internacional vigente desde el año 1964. No establece ni prohíbe explícitamente la quema de documentos diplomáticos, pero su artículo número 24 sobre la inviolabilidad de los archivos señala, mucha atención con esto, lo siguiente: los documentos son inviolables en todo momento y donde quiera que se hallen. No pueden ser revisados, incautados ni abiertos, en este caso por el país receptor, o sea, por Ecuador. La protección de esa documentación se mantiene en situaciones de crisis diplomáticas y ruptura de relaciones, como está ocurriendo actualmente con nuestro país, y también la protección de los documentos y archivos diplomáticos continúa fuera de la sede, es decir, fuera de la embajada físicamente. La misión diplomática puede disponer de esa documentación como considere necesario. En este caso, la quema o destrucción, como ocurrió ayer en la terraza de la embajada. Pero esto también se relaciona con el artículo 45 de la Convención de Viena, que dice ruptura de relaciones. ¿Qué hace en este caso la embajada o la misión diplomática? No puede ser invadida ni confiscada. Sus archivos y documentos siguen estando protegidos y la embajada puede disponer lo que hace con ellos. Otro país puede hacerse cargo de cuidar la embajada, es decir, un tercer país, en este caso no Ecuador. Este tercer país vela por los intereses del país que represente, en este caso de Cuba, si es que así fuese la situación. Pero también las consultas que han aumentado en el radar digital se relacionan a por qué Noboa expulsó al embajador de Cuba. Hasta el momento no hay una explicación concreta sobre las razones específicas para la expulsión de la misión diplomática cubana. Solo la Cancillería ecuatoriana, como lo tienen en pantalla, publicó un comunicado la tarde de ayer en su cuenta de X, confirmando lo que ya sabíamos: la expulsión del embajador de Cuba y su misión diplomática. Y ahora, amigos, los quiero invitar a ingresar a nuestra página web ecuavisa.com para precisamente profundizar en los detalles sobre esta noticia. Escanear el código QR que ya sale en pocos segundos y de esta manera ustedes pueden conocer lo que cita el Acuerdo de Viena en casos de una ruptura diplomática entre países y también el tratamiento de los documentos oficiales, de los archivos diplomáticos tras esto que ha ocurrido entre Ecuador y Cuba. Pero hay otra noticia relacionada a Cuba y es de alcance mundial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que el gobierno de ese país va a caer. En una entrevista para el medio político, el mandatario dijo que cortaron la entrada de petróleo a la isla y el ingreso de dinero, lo que está obligando al régimen a negociar. Mientras tanto, La Habana y gran parte del territorio se enfrentan ahora a un apagón masivo que tiene más de 24 horas. Veamos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está en plena guerra con Irán, pero en su lista de pendientes también está un cambio de régimen en Cuba. Así lo aseguró en una conversación telefónica con el medio Político y en su página principal titula: Trump dice que ayudará a elegir al líder de Irán y predice un cambio de régimen en Cuba. En el texto destaca que predijo que el gobierno de Irán no sería el último en ceder en una confrontación iniciada por Trump y cita una frase textual de él: Cuba también va a caer. Cortamos todo el petróleo, todo el dinero y cortamos todo lo que venía de Venezuela, que era la única fuente, y quieren hacer un trato, dijo. Para Trump, esta intervención ha intensificado la crisis en Cuba, pero también está debilitando el régimen, obligándolo a conversar con las autoridades estadounidenses porque necesitan ayuda, dijo. En la isla, la situación es cada vez más compleja. 2/3 del país están sin energía eléctrica desde la tarde del miércoles y los pronósticos más alentadores dicen que seguirá así por lo menos hasta el sábado. Aunque los cortes de luz se han prolongado desde diciembre, las centrales eléctricas están colapsando. No hay repuestos para su reparación y tampoco combustible para que operen por más tiempo. Para los cubanos que llevan décadas de una crisis tras otra, esta es una de las más severas. No tienen gasolina, energía, alimentos ni medicinas. Y precisamente más tarde en Washington, el presidente Donald Trump dijo que él y el secretario de Estado, Marco Rubio, planean centrar su atención en Cuba, pero prefieren esperar un par de semanas. En un evento en la sala este de la Casa Blanca, durante un homenaje al Inter de Miami, Trump afirmó que un acuerdo con Cuba podría ser inminente. Escuchemos parte de su intervención. Lo que está pasando con Cuba es asombroso y creemos que queremos terminar con esto primero, pero será solo cuestión de tiempo antes de que ustedes y mucha gente increíble regrese a Cuba. Celebro lo que pasa en Cuba. Quieren llegar a un acuerdo con tanta vehemencia que no tienes ni idea. Cita en Miami, Trump y sus aliados. Faltan 2 días para el inicio de la llamada Cumbre Hemisférica, que reunirá al presidente estadounidense Donald Trump con 12 de sus homólogos latinoamericanos. El encuentro causa expectativa porque solo han sido invitados a la cita los presidentes afines a la política de Trump. Ecuador confirmó ya su asistencia. La cita será en Miami el 7 de marzo, es decir, el sábado, en el Trump National Doral, el resort de golf de propiedad del presidente anfitrión. Asistirán él, por supuesto, y sus 12 invitados, presidentes cuyas líneas políticas van en paralelo con la línea de Trump. Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, the Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, Trinidad and Tobago. Eso por ahora, porque la lista podría aumentar. Maybe some others as well. Algunos de estos invitados tienen ya una historia de cercanía, de encuentros previos y hasta de negociaciones exitosas con Estados Unidos. President Nayib Bukele. Nayib Bukele, por ejemplo, de El Salvador, es el primer presidente de América Latina en conseguir un acuerdo comercial recíproco. El acuerdo, firmado en noviembre del 2025, consiguió incluso eliminar el 10% de aranceles a las exportaciones claves que su país hace hacia los Estados Unidos. Si fallamos. Javier Milei, de Argentina, no ha conseguido un acuerdo comercial, pero en cambio logró que el gobierno de Trump le haga un generoso préstamo para rescatar su economía. Técnicamente el término no es préstamo, sino swap, que es un intercambio de monedas, pero al final se trató de facilitar recursos por unos 2.500 millones de dólares. El dinero ya fue devuelto por Argentina, lo que ha afianzado aún más la relación bilateral. Productos a Estados Unidos. A Nasri Asfura de Honduras, Trump lo ha llamado su amigo, tanto que mantuvieron una reunión oficial apenas una semana después de que Asfura, un empresario conservador, asumiera la presidencia de su país. Y también se ha mostrado cercano al presidente de Paraguay, Santiago Peña, a quien incluso le hizo esta broma pública hace pocas semanas. President Peña of Paraguay is here. President, thank you very much. Young, handsome guy. It's always nice to be young and handsome. Doesn't mean we have to like you. I don't like young, handsome men. No queremos. El caso de Chile es particular. Trump no invitó al presidente en funciones, Gabriel Boric, cuya orientación política es radicalmente opuesta a la de los Estados Unidos. A quien sí invitó fue el sucesor de Boric, quien asumirá el poder 4 días después de asistir a la cumbre hemisférica y cuya asunción
Marca el viraje de Chile, de la izquierda hacia la derecha política. Es nuestra lucha diaria. Daniel Noboa, por su parte, también es considerado un aliado de Trump en la región. Aunque ambos presidentes no han mantenido reuniones bilaterales, sí existe coordinación entre los dos países en acciones concretas, como la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal. And the president will be speaking with the leaders of this country who have really formed a historic coalition. El presidente hablará con los líderes de estos países, quienes realmente han formado una coalición histórica, dice la vocera de la Casa Blanca. Una cumbre a la que solo están invitados los aliados del presidente Trump. Invierno, un mes sin tregua. Un fallecido, 500 familias afectadas y unos 60 pescadores perdieron sus embarcaciones. Así pasa factura la época lluviosa a la parroquia Chanduy, en la provincia de Santa Elena. El desbordamiento de 2 ríos incluso provocó el hundimiento de 25 embarcaciones. Estefanía Arias viajó a esa localidad y conversó con los afectados. Con ayuda de sogas y 2 buzos, los pescadores del puerto de Chanduy, en Santa Elena, intentaban ubicar y rescatar las 25 embarcaciones que se hundieron luego de una marejada registrada el miércoles. Está la corriente muy fuerte. Todo comenzó a las 3 de la madrugada. Los pescadores volvían de su faena cuando se toparon con la fuerte corriente. 7 horas de lluvia provocaron el desbordamiento de 2 ríos que desembocan en el mar. Río Zapotal y el río Pechiche, toda esa palizada de toda esa agua va a parar dentro de las 8 millas y a los pescadores les es imposible trabajar en esta situación. Washington Sandoval, de 60 años, falleció cuando intentaba salvar su embarcación. Fue arrastrado por la corriente. Aquí casi me muero yo, le cogió una ola y le hizo de ladito a la panga donde yo andaba, la embarcación donde andaba salvando mi fibra. La mañana del jueves comenzaron a recuperarlas, pero en su mayoría destruidas. Siquiera aquí hay que gastar unos, qué sé yo, unos 1.500, $2.000 para poder reparar. Y en esta situación que nos dejó, mire, todas las reles están fondeadas ya, no hay ni una rele. Es la paralización total de la actividad pesquera aquí en Puerto de Chanduy y de eso depende nuestra comunidad. Ellos confiesan que solo uno llega a perder hasta $18.000 entre embarcación, motor y redes. Yo calculo que unos 400 pescadores están directamente afectados por esta situación de este evento adverso que pasó ayer. La parroquia Chanduy está conformada por 15 comunas. Tiene 21.000 habitantes y la pesca es una de las 4 actividades principales a las que se dedican. Pero este invierno los ha sorprendido, dejando inundaciones y el puente de ingreso a la comuna a punto de colapsar. Pasando el puente tenemos un socavón correspondiente por la gran cantidad de agua del día de ayer que salió de los ríos Zapotal y el río Pechiche, que se conecta en el puente principal. Esto ha dañado constantemente el material fino, el cascajo y solo ha quedado las piedras. Las losas están en el aire. Calculamos que alrededor de toda nuestra parroquia Chanduy estamos llegando a las 500 familias afectadas. Agregó que las comunas Engunga, Tugaduaja y Bajada de Chanduy son las más afectadas. En esta última, 150 familias quedaron aisladas luego de que el Río Grande se desbordara y bloqueara parte de la vía. El Ministerio de Salud Pública informó que la campaña gratuita de vacunación contra la influenza se extenderá hasta el 30 de mayo en todo el país. La medida responde al aumento de virus respiratorios durante la temporada invernal y busca proteger a los grupos más vulnerables. Las vacunas están disponibles de forma gratuita en centros y hospitales del Ministerio de Salud para niños menores de 5 años, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, discapacidad y personal de salud, entre otros grupos prioritarios. Estados Unidos, Irán, día 6 en vilo. Irán continúa golpeando objetivos vinculados a los Estados Unidos y a sus aliados en la zona del Golfo Pérsico y amenaza con ampliar su ofensiva contra las embajadas de Israel en ese territorio. También ha lanzado drones hacia Turquía y Azerbaiyán, generando reclamos en el plano diplomático. Vamos a verlo.
Los ataques de Irán se extienden a Azerbaiyán, en la región del Cáucaso. Un dron lanzado desde la República Islámica explotó contra un edificio del aeropuerto de la región autónoma de Nakhchivan. Azerbaiyán se había mantenido al margen del conflicto y convocó al embajador de Irán para advertirle que tomará represalias. Pero Teherán aseguró que Israel es el responsable y que intentan culparlos de este incidente. La guerra ahora también involucra a Turquía, país miembro de la OTAN, luego de que un misil fuera derribado por las defensas aéreas de la Alianza Atlántica. Ankara convocó al embajador de Teherán, quien negó que hayan apuntado contra Turquía y afirmó que el proyectil se dirigía a una base británica en Chipre. En Qatar, otro misil iraní, dirigido contra el aeropuerto de Hamad, fue interceptado. Reportes similares ocurren en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. La agencia de noticias AFP y ANSA revelan que desde el sábado han muerto 13 personas en países del Golfo, entre ellos una niña de 11 años en Kuwait. Además, en medio de los bombardeos de Israel contra Líbano, Irán advirtió que si Israel ataca su embajada en ese país, responderán atacando todas las embajadas israelíes en el mundo. Una advertencia que surge después de que Israel exigiera a los representantes del gobierno iraní que abandonen Líbano en un plazo de 24 horas, so pena de ser atacados. Milicias kurdas en Irak afirman que han estado en contacto con Estados Unidos y que están listas para participar en un cambio de régimen en Teherán, pero sin entrar en combate todavía. Ocurre luego de que Irán asegurara haber bombardeado a estos grupos separatistas en Irak y les advirtiera que no se presten para derribar al régimen. Mientras tanto, el Pentágono niega que para alcanzar sus objetivos dependan de armar a grupos kurdos. Irán asegura haber bombardeado posiciones de grupos separatistas en el Kurdistán de Irak, en una nueva ampliación de la guerra que llega a su 6º día. En la ofensiva murió uno de los combatientes kurdos y Teherán les advirtió que no se presten a una rebelión para derribar al régimen, porque serán destruidos. Esto ocurre luego de que 5 grupos separatistas kurdos iraníes, refugiados en el norte de Irak, anunciaran la formación de una coalición de fuerzas políticas, cuyos objetivos incluyen el fin de la República Islámica de Irán y la creación de una entidad democrática en el Kurdistán. Ellos ya han enfrentado ataques de Irán a través de la frontera, país que los acusa de servir a Israel y a los intereses de Occidente. Karim Parvizi, miembro del Consejo Directivo del Kurdistán, aclaró que la alianza no ha iniciado actividades armadas dentro de Irán y descartaron por ahora entrar en combate contra la Guardia Revolucionaria Islámica. Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, negó que los objetivos de Washington dependan de armar o apoyar militarmente a grupos kurdos iraníes, pues no forma... Permanecerá paralizada al menos hasta mediados de este mes. La estatal Petroecuador declaró en emergencia la infraestructura para reparar los últimos daños tras el incendio. La paralización del complejo ya genera problemas porque dejó de proveer de asfalto a los municipios. Diego Puente explica la situación. La estatal Petroecuador declaró la emergencia en la refinería de Esmeraldas este jueves, luego de evaluar los daños que dejó el incendio del 1 de marzo y que afectó a 3 áreas. En un inicio se conocía que las llamas afectaron parte de la unidad conocida como Sevia 1, que es la responsable de reducir la viscosidad del crudo y producir fuel oil, un combustible pesado que se utiliza, por ejemplo, en generación térmica. Este jueves se conoció que las llamas también provocaron daños en las unidades no catalíticas 1 y 2, que son donde se realizan los procesos para una destilación de petróleo para producir gas, naftas, jet fuel, diésel 2 y asfalto. Esta declaratoria de emergencia, indicaron ex autoridades de Petroecuador, permitirá que procesos de contratación pública de bienes y servicios se simplifiquen, incluso abriendo la puerta a contrataciones directas y así acortar tiempos. El incendio de marzo fue el tercero que se dio en menos de un año. En enero y en mayo pasados hubo eventos similares en tanques de almacenamiento. La refinería se encuentra paralizada desde el 1 de marzo por seguridad y para evaluar los daños. Petroecuador indica que se habilitarán procesos de manera progresiva desde el 16 de marzo, con las unidades de crudo 1 y vacío 1, lo que representa una puesta en funcionamiento del 50% del mayor complejo de refinación nacional.
La paralización ya afecta a los municipios y al propio gobierno nacional, que necesitan de asfalto para obra pública. El municipio de Quito indicó que recibieron una notificación de Petroecuador informando sobre la suspensión en la entrega de asfalto. Esto generará retrasos en 100 kilómetros de vía que estaban siendo intervenidas solo en la capital. Información deportiva, las elecciones en la Federación Ecuatoriana de Fútbol fueron suspendidas de forma provisional. Una jueza fue la que tomó la decisión. Teo, ¿tú nos tienes más detalles? Sí, Andrea, sobre esta noticia, amigos, muy buenas noches. Se mantendrán suspendidas las elecciones en la FEF hasta que se resuelva el fondo del caso. La audiencia pública será el 11 de marzo en la capital. Una jueza de Pichincha ordenó la suspensión provisional de las elecciones en la Federación Ecuatoriana de Fútbol que estaban previstas para el 17 de marzo. La decisión responde a una acción constitucional presentada por Esteban Paz. Las elecciones en la Federación Ecuatoriana de Fútbol quedaron suspendidas de forma provisional por decisión judicial. La jueza de Pichincha, Mónica Jacqueline Flor Pazmiño, ordenó frenar el proceso electoral previsto para el 17 de marzo mientras se analiza una acción constitucional de habeas data presentada por el dirigente Esteban Paz. La demanda sostiene que se habrían vulnerado derechos al debido proceso, la defensa y la participación luego de que la Comisión Electoral de la FEF inadmitiera su candidatura por no alcanzar el mínimo del 25% de respaldos exigidos en el reglamento. Ante la cercanía de los comicios y posibles inconsistencias en el calendario electoral, la magistrada dispuso suspender temporalmente la elección del Consejo de la FEF para el periodo 2027-2031 hasta resolver el fondo del caso. Además, se convocó a audiencia pública el 11 de marzo en Quito, donde las partes deberán presentar sus pruebas. Tras conocerse la decisión, Paz afirmó que la medida representa un paso importante para garantizar transparencia e igualdad en el proceso electoral. La FEF, hasta el cierre de esta edición, no se había pronunciado. Hasta antes de la suspensión, la única candidatura habilitada era la del actual presidente Francisco Egas, quien buscaba su tercer mandato consecutivo al frente del fútbol ecuatoriano. Y el gobierno mexicano contestó a las preguntas de la FIFA sobre la organización y seguridad del evento deportivo que se llevará a cabo este verano, en tanto que Irán no participa de las reuniones de trabajo que se desarrollan en Estados Unidos a propósito del Mundial. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asegura que la reunión sostenida con la FIFA fue productiva. Menciona que los representantes del organismo mostraron satisfacción después de abordar temas de seguridad y movilidad. El encuentro entre autoridades de la FIFA y el gobierno de México se realizó para saber si el país azteca está en reales condiciones de garantizar la seguridad en la Copa del Mundo, tras la ola de hechos violentos después del operativo militar en el que se abatió al líder del cártel Jalisco Nueva Generación, El Mencho. Sheinbaum garantizó que el Mundial no tendrá contratiempos en temas de seguridad por los planes operativos que ya se están llevando a cabo. En tanto que el presidente de FIFA, Gianni Infantino, ratificó su confianza en México como uno de los organizadores. México acogerá 13 partidos del Mundial de Fútbol 2026. El Estado ecuatoriano tendrá que fijar el precio de las gasolinas la próxima semana. Por el sistema de bandas, el máximo incremento será del 5% como límite. Adriana Bermeo con el informe. Los ataques en Oriente Medio sacuden el mercado del petróleo. Las consecuencias ya se sienten en las gasolinas que han incrementado su valor en países como Estados Unidos, España, Inglaterra o China. Ecuador no es ajeno a esta dinámica propia del mercado internacional, porque importa el 80% de los combustibles que consume. En consecuencia, se prevé que sus precios suban a partir de la próxima semana. ¿Pero cuánto pueden variar? Para hacer el cálculo, cada mes Petroecuador aplica un sistema de bandas que permite un incremento máximo del 5%. Se toman como referencia los precios del marcador de la Costa del Golfo de los últimos 20 días, que en este caso tuvieron una variación al alza de hasta el 7%. Si es que se sigue la tendencia y la data que existe para el precio marcador de la
costa este del Golfo para las gasolinas, ¿no? Debería subir hasta el 5% que establece la fórmula y el mecanismo de las bandas. En este caso, el incremento del precio en el mercado internacional es mayor al máximo porcentaje que se puede subir en Ecuador. La diferencia lo asumiría el Estado como un subsidio. En cuanto al diésel, hay dos posibilidades. Si no se emite un decreto, automáticamente ya entraría el diésel con el mismo mecanismo de estabilización de precios que las gasolinas, es decir, un tope máximo del 5%, un tope mínimo del 10%. Salvo que exista otra decisión gubernamental, los nuevos precios de las gasolinas Extra y Ecopaís, así como del diésel, se aplicarán desde el 12 de marzo. Así, el curso que tome el conflicto en Medio Oriente marcará los precios de los meses subsiguientes. Mientras tanto, los precios del petróleo que habían subido bruscamente por la guerra en Medio Oriente comenzaron a estabilizarse. Esto se debe a que el presidente Donald Trump anunció que la Marina estadounidense podría escoltar petroleros por el estrecho de Hormuz, amenazado por Irán, y ofrecer garantías de seguridad a las navieras, lo que redujo parcialmente el nerviosismo en los mercados energéticos. Por eso, el barril de referencia Brent se ha movido entre los 81 y 83 dólares. Después de haber superado brevemente los $85, su nivel más alto desde 2024. Más adelante en Televistazo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destituyó a Kristi Noem, secretaria de Seguridad de ese país, y anunció quién podría ocupar el cargo a partir del próximo 31 de marzo. Los detalles en minutos aquí en Televistazo Estelar. El presidente Daniel Noboa anticipó que para el próximo 13 de marzo está prevista la firma del acuerdo comercial recíproco entre Ecuador y Estados Unidos, cuya suscripción se esperaba esta semana. El ministro de Producción indicó que aún se realizan ajustes en los textos de ese documento. María Gabriela Carpio amplía la información. La firma del acuerdo comercial recíproco entre Ecuador y Estados Unidos no se concretará esta semana como se había especulado. El ministro de Producción y Comercio Exterior, Luis Alberto Jaramillo, confirmó a Televistazo que el proceso aún continúa en fase de ajustes, tras cambios derivados de un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos contra la política arancelaria de la Casa Blanca el pasado 20 de febrero. Según Jaramillo, actualmente se trabaja en los textos del documento, que dijo podrían servir como base para futuros acuerdos de comercio recíproco o enmiendas a los ya existentes con otros países. En los últimos días, representantes de gremios exportadores habían anticipado que podrían viajar a Washington para acompañar la suscripción del convenio, a la espera de una confirmación oficial del USTR, la oficina del representante comercial de Estados Unidos. Sin embargo, este jueves, en una entrevista radial, el presidente Daniel Noboa anticipó una nueva fecha tentativa para la firma, mientras resaltaba los resultados de sus giras internacionales. Estados Unidos, lo mismo, cooperación en seguridad, que se fortalezcan los lazos comerciales, que ahora tenemos prevista la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos el 13 de marzo. Eso se logra con los viajes, eso no se logra con una llamada por Zoom o por un WhatsApp. El pasado 13 de febrero, la oficina del representante comercial de Estados Unidos informó que las negociaciones con Ecuador se habían cerrado sustancialmente, pero el proceso coincidió con cambios en la política arancelaria estadounidense, que incluyen un arancel general del 10% a socios comerciales. Ni Jaramillo ni Noboa han dado más detalles sobre este acuerdo, que beneficiaría a 130 productos de exportación nacional y es considerado por el gobierno como un primer paso hacia un eventual tratado de libre comercio entre ambos países. Ecuador tiene hasta el 25 de agosto para presentar su réplica ante la Corte Internacional de Justicia en el caso contra México, que se litiga en La Haya desde abril de 2024, cuando se dio la incursión a la embajada en Quito para capturar a Jorge Glass. Jacqueline Rodas explica que la Corte también fijó plazos para la contrarréplica de México tras una reunión con representantes de ambos países. La Corte Internacional de Justicia de La Haya decidió sobre los plazos de la demanda presentada por Ecuador en contra de México en 2024, alegando que violó sus obligaciones al asilar a un convicto, Jorge Glass, en su embajada en Quito. Se trata del caso abierto en respuesta a la demanda inicial que en cambio México interpuso en contra de Ecuador por la incursión armada a su sede diplomática para capturar al ex vicepresidente, litigio que también está en proceso.
La Corte informó que después de deliberar, resolvió que Ecuador presente su réplica a los argumentos mexicanos hasta el próximo 25 de agosto. Luego, México tendrá 6 meses para su contrarréplica. Las fechas se fijaron tras una reunión que se dio hace 3 semanas entre el presidente de la Corte Internacional de Justicia, Wasawa Yuji, y los agentes de ambos países. En 2027 terminará la etapa escrita del litigio y podrá darse una audiencia oral antes de que el tribunal emita su fallo. Sobre la demanda planteada por México, ya hubo una decisión previa negando las medidas cautelares solicitadas en contra de Ecuador, pero aún resta decidir sobre el fondo, es decir, la violación del derecho internacional al ingresar por la fuerza a la embajada. Mientras siguen los litigios, la ruptura de las relaciones diplomáticas cumplirá 2 años en abril próximo. Entre los 75 postulantes al cargo de fiscal general figuran candidatos con trayectorias políticas, allegados al gobierno o implicados en procesos judiciales de connotación. Sus antecedentes generan debate entre los aspirantes a liderar la Administración de Justicia. Detrás de las carpetas de postulación al concurso de fiscal general, no solo reposan títulos, méritos y años de experiencia. Entre los 75 postulantes a ocupar el cargo de fiscal por 6 años, figuran juristas que han estado cerca del poder. Entre los candidatos está el fiscal provincial de Manabí, Rubén Darío Balda, quien estuvo al frente del caso León de Troya, que rastreó una organización delictiva dedicada al envío de droga al extranjero, vinculada con la mafia albanesa y estructuras del Estado. Investigación que involucraba a Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso. Balda pidió su archivo en 2022. Esperanza Araujo Escobar, jueza del Tribunal de Garantías Penales de Pastaza, que en enero fue sancionada por el Consejo de la Judicatura con la suspensión de 30 días sin sueldo por haber incurrido en errores de cálculo de la pena en una causa por el delito de violación. En la carrera por la Fiscalía también figura Ruth Espinosa. Ella fue titular de la Dirección de Recursos y Sumarios Administrativos del Ministerio de Trabajo y suspendió por 150 días sin remuneración a la ex vicepresidenta Verónica Abad, mientras ella mantenía una pugna con el presidente Daniel Noboa. También relacionado con el caso de la ex vicepresidenta está el abogado Washington Andrade, crítico al concurso, pero que se presentó como candidato. Él defendió a la jueza Nubia Vera, quien falló a favor de Abad en ese caso y denunció presiones del expresidente de la Judicatura, Mario Godoy. En la lista aparece el abogado Juan Carlos Perea, quien laboró en el Consejo de la Judicatura en la época de Wilman Terán. También ha formado parte de la defensa de la exvocal Maribel Barreno en el caso Vocales y de la familia del narcotraficante alias Gerald. Entre los 75 postulantes, 20 han sido agentes fiscales, 5 tienen experiencia como magistrados, 7 fueron defensores públicos, 21 acreditan experiencia como abogados en libre ejercicio, 12 han sido funcionarios judiciales administrativos y 2 son jueces anticorrupción. La presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, Ivonne Coloma, declaró prescrita la denuncia en contra de exasambleístas de la Revolución Ciudadana por inconsistencia en sus cuentas de campaña en el año 2023. La jueza incluso llamó la atención al CNE por el error y pidió que se identifiquen a los responsables. Patricio Díaz lo informa. La Revolución Ciudadana superó en primera instancia la denuncia por supuestas inconsistencias en las cuentas de campaña de asambleístas nacionales en 2023. La jueza y presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, Ivonne Coloma, determinó que en ese caso operó la prescripción de la acción de denunciar. Según el dictamen, las infracciones electorales de este tipo solo pueden ser denunciadas 2 años después de presentados los informes. El correísmo entregó sus cuentas el 15 de noviembre de 2023 y la presidenta del Consejo Electoral presentó la denuncia el 18 de noviembre de 2025. Esto es, fuera del plazo. La jueza también destaca que los abogados del CNE no se pronunciaron sobre este hecho durante la audiencia y guardaron silencio. Para ella, la presentación de la denuncia fuera de los plazos legales devela indicios de responsabilidad, sea por acción u omisión de los servidores electorales que generaron la prescripción de la acción. Y por eso pide al CNE que los identifique. La ley dispone como sanción la pérdida del cargo. Debido a este error, la jueza no se pronunció sobre el contenido de la denuncia, es decir, si hubo o no inconsistencias en las cuentas.
pero sí decidió enviar los expedientes a Fiscalía por considerar que hubo reiterados alegatos de irregularidades en cuanto a la cuantificación de valores correspondientes a la publicidad no autorizada, así como la determinación del origen de los aportes a la campaña electoral. El CNE puede apelar la decisión al Pleno del Tribunal, mientras el correísmo tiene otros 2 procesos por la misma acusación, pero en el caso de asambleístas del exterior y del binomio presidencial de 2023 conformado por Luisa González y Andrés Arauz. Ambas causas están convocadas a audiencia para las próximas semanas. Y cambiamos de tema ahora para contarles que una mujer de 48 años fue secuestrada la tarde de ayer en el Guasmo Sur, en Guayaquil. La víctima fue raptada por un grupo de sujetos que la subió a un carro bajo amenazas. En medio del acto de secuestro, su hijo se aferró a la puerta del vehículo para intentar detenerlo. Sin embargo, el auto arrancó y escapó con la ciudadana. Hasta el momento, los familiares y amigos desconocen su paradero. Dos muertes violentas se registraron este jueves en el Cantón Durán, en la provincia del Guayas. El primer caso ocurrió frente a un centro comercial. Según la policía, un hombre fue atacado a tiros mientras se encontraba en una parada de bus por sujetos que se movilizaban en una moto. La víctima tenía antecedentes por delitos relacionados a sustancias ilícitas y en su poder se habrían encontrado estupefacientes también. Horas después, un segundo ataque armado se reportó en la segunda etapa de El Recreo. Sicarios en moto dispararon contra un auto negro. Familiares trasladaron a la víctima a un hospital donde finalmente se confirmó su fallecimiento. Mundo. Fue destituida como secretaria de Seguridad de Estados Unidos. El presidente Donald Trump lo anunció en su red social X y nominó a un senador de Oklahoma para que la sustituya a partir del 31 de marzo. La salida de Noem ocurre tras la muerte de 2 personas durante operativos de ICE y fuertes críticas a su gestión. La noticia con Melis González. Donald Trump hizo el primer cambio en su gabinete con la destitución de Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional. La funcionaria fue por 13 meses la cara de la ofensiva migratoria, que ha deportado a decenas de miles de indocumentados y levantado críticas por sus procedimientos. La decisión de removerla del cargo ocurrió un día después de que Noem compareciera ante el Congreso. Ahí se negó a pedir perdón por llamar terroristas a 2 civiles estadounidenses que murieron a manos de funcionarios de ICE. Fue cuestionada por un posible vínculo sentimental con uno de sus asesores y aseguró que Trump aprobó el financiamiento de una campaña publicitaria que costó $200 millones, algo que la Casa Blanca negó horas después. Sin embargo, Noem seguirá siendo parte del equipo de trabajo de Trump. El mandatario la asignó como enviada especial para el Escudo de las Américas, una iniciativa para reforzar la seguridad del hemisferio occidental que Trump lanzará oficialmente el sábado. El Departamento de Seguridad estadounidense ahora estará a cargo del senador de Oklahoma, Mark Wayne Mullin, a partir del 31 de marzo. Él declaró ante la prensa del Capitolio que se centrará en proteger la patria, independientemente de si lo apoyan o no. El líder del grupo chií libanés Hezbollah, Naim Qassem, acusó a Israel de lanzar una guerra premeditada contra el Líbano y disimularla como una respuesta a un ataque previo perpetrado por ellos. Israel acusó al grupo Hezbollah, aliado de Irán, de disparar cohetes y drones contra el norte del país y sus fuerzas no dudaron en responder. Qassem se comprometió a seguir luchando hasta el final. Según las autoridades libanesas, 72 personas han muerto y más de 400 resultaron heridas por los ataques israelíes desde el lunes de esta semana. Y hoy se vio a miles huyendo de los suburbios del sur de Beirut tras las advertencias de evacuación israelí por futuros ataques.
En medio de las sirenas y las amenazas de misiles iraníes, los israelíes siguen demostrando una extraordinaria capacidad para aferrarse a la vida y a la alegría. En un estacionamiento subterráneo en Tel Aviv, una pareja celebró su boda a las 3:30 de la madrugada, luego de que su ceremonia no pudiera realizarse en un salón por los combates. Rodeados de familiares y amigos, los novios transformaron el refugio en un lugar de celebración. La pareja dijo que no quería esperar más, por lo que en medio de las condiciones difíciles decidieron oficializar su unión. Sectores agrícolas de los cantones Pedro Carbo y Novol en Guayas reportan graves afectaciones por las inundaciones. El interventor del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES en Guayaquil será su propio gerente. Así lo designó el Ministerio de Salud Pública este jueves mediante un oficio al cual tuvo acceso Televistazo. Policías y militares ya están en la Casa de Salud. Mientras tanto, trabajadores y pacientes esperan que la medida dé resultados, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. El hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo, ubicado en el sur de Guayaquil, ya tiene interventor. Televistazo accedió al oficio del Ministerio de Salud Pública, firmado este jueves por la vicepresidenta María José Pinto y dirigido al presidente del directorio del IES y al director general de esa entidad. Ahí se dispone que el interventor sea el gerente titular del hospital, es decir, Daniel Eduardo Rodríguez, quien ocupa el cargo desde diciembre del año pasado. Él tendrá 180 días para ejecutar lo dispuesto en el decreto ejecutivo 318, incluyendo inventarios, revisión de contratos, priorizar áreas críticas de emergencia y atención especializada, además de coordinar con los ministerios del Interior, Defensa y Gobierno un plan de seguridad. Esta mañana ya había al menos 30 militares revisando vehículos en el exterior del hospital y los policías rondaban en moto y patrulleros. Pero en el interior hay más personal. Luego de un primer recorrido de autoridades, se definieron 19 puntos críticos en los que habrá vigilancia permanente, como farmacia, bodega, morgue, emergencia y consulta externa. Nosotros hemos estado desde el año anterior haciendo presencia militar aquí, patrullajes de forma aleatoria. En este momento lo vamos a hacer de manera permanente. Pasadas las 10:30 de la mañana, los militares ingresaron a una reunión con el gerente general de este hospital. Mientras tanto, en los exteriores, pocos acceden a hablar. Sin embargo, Televistazo logró conversar con un trabajador y pacientes. Ellos ratifican la necesidad de una intervención porque los trabajadores señalan que sí, están atemorizados y los pacientes reclaman mejor atención en salud. En estas circunstancias sí. ¿Por qué? Porque ya los que trabajamos en este hospital ya hemos sido inclusive amenazados por los mismos pacientes. Sí es algo que sí necesitamos esa presencia permanente ahí. Ya que Daniel Rodríguez pasará de gerente a interventor, el Ministerio de Salud encargó temporalmente la gerencia del Teodoro Maldonado Carbo al director general del IES, Marco Javier Maldonado. La atención en el hospital se mantiene. La intervención, según el decreto ejecutivo, se da por la infiltración de mafias que, para incidir en contratos y abastecimiento, han asesinado y secuestrado a funcionarios de este hospital. Casos en los que aún no se ha determinado a los responsables. El alcance de las operaciones militares conjuntas entre Ecuador y Estados Unidos contra grupos denominados narcoterroristas tiene que ser explicado por el gobierno, según expertos consultados por Televistazo. Las Fuerzas Armadas confirmaron que la primera operación se ejecutó este martes en la frontera norte, como lo informa Paul Romero. La efectividad de las operaciones militares conjuntas entre Ecuador y Estados Unidos contra organizaciones calificadas como narcoterroristas genera expectativa y debate. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas confirmó que la primera operación se realizó el martes en la frontera norte, en una zona de influencia del grupo disidente de las FARC, Comandos de la Frontera. Así, según el gobierno, esta semana inició una nueva fase del conflicto armado interno. Para Arturo Torres, experto en temas de seguridad, la ofensiva militar ocurre en un contexto regional de participación directa de Estados Unidos en México, Venezuela y Ecuador. Hay una señal clara de Estados Unidos para apoyar e intervenir directamente en este tipo de operaciones antidrogas, pero más allá de eso, creo que lo importante es entender que quienes vamos a definir la política para que sea una política efectiva realmente somos los ecuatorianos y el gobierno en particular.
Renato Rivera, especialista en economía del crimen organizado, mira con cautela los alcances de las operaciones conjuntas, porque ya se han realizado sin efectos inmediatos. Un intercambio de información que se da, pero que no es nada nuevo de lo que hemos visto desde el 2018 en relación a la cooperación con ese país. Para ganar la guerra declarada a las organizaciones criminales, Ecuador requiere cooperación internacional, sobre todo en lo que carece, tecnología e información, según el exdirector de inteligencia del Ejército, Mario Pazmiño. Una cosa son las operaciones conjuntas en las cuales interviene Estados Unidos con información, tecnología, y otra es completamente diferente, una operación militar combinada. El jefe del Comando Conjunto, Henry Delgado, señaló que en efecto la cooperación de Estados Unidos se centra en el intercambio de información de inteligencia y tecnología para la efectividad de las operaciones militares. La edecán de la excomandante general de policía Tania Varela fue detenida para que rinda versión y luego fue liberada. Se allanó su casa e incautaron un dispositivo electrónico. La diligencia se dio tras el hallazgo de una conversación entre ambas. La Fiscalía adjuntó al proceso documentación sobre el expresidente Guillermo Lasso y entrevistas en las que habla de su cuñado, Danilo Carrera. Este miércoles, la policía y la fiscalía allanaron el domicilio de la mayor Marta Brazales, quien fue edecán de la excomandante general Tania Varela, hoy procesada por difusión de información restringida. Brazales fue detenida con fines investigativos y la liberaron después de rendir versión. La diligencia se realizó luego de una audiencia privada en la que extrajeron la información de un dispositivo de Varela, incautado en diciembre pasado. Ahí encontraron una conversación entre ella y su edecán. Según el oficio de la Fiscalía, interactúa referente a la existencia de información, de documentos y un dispositivo de almacenamiento que estaría bajo su custodia, los cuales dispondrían de información que posiblemente guardaría relación con los hechos investigados y con las funciones que desempeñaba la persona procesada cuando fue comandante general. En el allanamiento de ayer encontraron un dispositivo externo que ingresó bajo cadena de custodia. La general Varela y los policías José Luis Erazo y Ronnie Rengel fueron procesados por filtrar información del caso León de Troya a Anderson Boscán del portal La Posta y al expresidente de la República, Guillermo Lasso. En la formulación de cargos se dijo que pusieron en riesgo al equipo que investigó los nexos de la mafia albanesa con Ecuador y que Varela se reunió con el exmandatario en 2021 en Carondelet y le reveló información reservada que incluía a Danilo Carrera, cuñado de Lasso, hoy sentenciado por delincuencia organizada en el caso Encuentro. Como parte del proceso, la Fiscalía solicitó información sobre Guillermo Lasso y pidió autorización al juez para adjuntar 8 videos de YouTube y Facebook en los que constan entrevistas del expresidente sobre su cuñado. Un hombre honorable, un hombre intachable. La instrucción fiscal de este caso termina el 19 de marzo. Antes de esa fecha, la Fiscalía aún puede vincular a más personas. Cuba, que causó la ruptura. Hablemos ahora de la quema de documentos en la embajada cubana antes de que la misión diplomática abandone el país, que es una práctica habitual activada como protocolo que recomienda la Convención de Viena por seguridad de los estados y sus embajadores. Sin embargo, hoy se revelaron informes de inteligencia sobre posible espionaje de ciudadanos cubanos en Ecuador durante el año pasado. Veamos. Para cuando la misión diplomática de Cuba se haya ido, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, estará a horas de reunirse en Miami con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros 10 jefes de Estado en el marco de la denominada cumbre Escudo de las Américas. Se irá sin explicar nada sobre Cuba. Mientras decurre el plazo dado por el gobierno para la salida del embajador y funcionarios cubanos, asambleístas del oficialismo, funcionarios del gobierno y el propio presidente criticaron la quema de documentos de la embajada cubana, algo que para los expertos en derecho internacional es normal. Se trata, según Esteban Santos, de activar protocolos de seguridad que la misma Convención de Viena faculta a los países por su seguridad. Porque te acaban de declarar como una persona no grata. Entonces se entiende que esa misión diplomática va a permanecer vacía o va a aparecer bajo custodia. Santos agrega que la nota verbal que llegó este miércoles a la embajada cubana muestra malas prácticas diplomáticas y de cortesía,
por la forma en la que se lo hace. Pero el Ecuador se permite singularizar a cada uno de los diplomáticos cubanos y les resta el tiempo en 48 horas, lo cual en sí también es un acto no tan acercado a una práctica, valga la redundancia, diplomática como tal. Si los diplomáticos no abandonan el país en el tiempo otorgado, perderán su inmunidad y privilegios como representantes de un país y corren el riesgo de ser expulsados. En estas horas el gobierno tiene alrededor de la sede diplomática agentes de inteligencia que se confunden entre los periodistas mientras verifican el cumplimiento de la disposición. María Belén Arroyo, editora de la revista Vistazo, asegura que el gobierno de Ecuador tiene desde el año pasado un informe de inteligencia del seguimiento a un grupo de ciudadanos cubanos que llegaron al Ecuador como turistas, pero en realidad realizaban activismo político en contra del actual gobierno. Para ella, en eso hay una posible causa por la gravedad de los hallazgos. Apunta a que el objetivo era desestabilizar el gobierno que está actualmente en funciones. El tema es que el hallazgo se extiende además a la posibilidad de que haya soporte tecnológico de otros países y que son de esta línea ideológica afín a Cuba, y hablamos de Rusia y de China. Y existen, según Arroyo, informes reservados que dan cuenta que en Ecuador, incluso en anteriores gobiernos, operaba una red de espionaje camuflada en grupos de médicos y taxistas. Y el presidente Daniel Noboa anunció la expulsión del embajador de Ecuador en Cuba, una decisión que, según el gobierno, se basa en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Pero, ¿qué establece exactamente este documento internacional y por qué permite tomar este tipo de medidas? Nuestra compañera Ana María Palacios nos lo explica. Sí, Andrea, para entender esta decisión del gobierno es importante conocer qué dice la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, el acuerdo internacional que regula la relación entre los países y sus representantes diplomáticos. ¿Y qué es la Convención de Viena, Ana María, sobre relaciones diplomáticas? Es un tratado internacional que establece las normas sobre las relaciones entre los estados y sus misiones diplomáticas, como las embajadas. Define los derechos, deberes y privilegios de los diplomáticos para garantizar que puedan cumplir sus funciones en otros países. ¿Y qué establece el artículo 9 de esta convención, que es el que hace referencia precisamente el gobierno cuando se declaró no gratos a los diplomáticos cubanos? Menciona el derecho de un gobierno de hacer esa declaratoria, y esto significa que el régimen del país receptor puede decidir que ese representante ya no es aceptado en su territorio y pedir que abandone el país. Este es el artículo que consta en el documento que envió el gobierno a la Embajada de Cuba. ¿Y por qué los países, Ana María, utilizan este recurso diplomático? Andrea, según la Convención de Viena, los gobiernos pueden recurrir a esta medida cuando consideran que un diplomático ha tenido conductas inapropiadas o cuando existen tensiones políticas entre países. Permite tomar esta decisión como una forma de proteger la soberanía y las relaciones diplomáticas entre los países. Recordamos que el plazo para que los diplomáticos cubanos abandonen el país vence mañana. Si no se cumple, los delegados cubanos perderán su inmunidad y privilegios y pueden ser expulsados. Gracias, Ana María, por esta importante explicación sobre el anuncio que dio el gobierno precisamente del Ecuador en declarar personas no gratas tanto al embajador de Cuba como también a parte del cuerpo diplomático de ese país. Invierno, un mes sin tregua. Hoy las lluvias en Guayas afectaron a sectores agrícolas de los cantones Pedro Carbo y Nobol. Las precipitaciones provocaron el desbordamiento de 2 ríos en esas localidades, dañando cultivos de arroz. Diego Cuenca describe los estragos del invierno. Las lluvias en Guayas afectan a gran parte de los 23.000 habitantes del cantón Nobol, que ya fue declarado en emergencia
emergencia por el municipio debido a las inundaciones, según informó la alcaldesa. El día de ayer, con los señores de la represa Doble Peripa, nos comunicaron que están haciendo descargas preventivas. Posteriormente, como ustedes lo ven, nos encontramos con las lluvias, las descargas. Obviamente se sube con más rapidez el agua. Además de las precipitaciones, el río Daule es la amenaza para sectores como Vijagual, que ese jueves fue el más perjudicado porque se desbordó ese afluente. El agua ingresó a decenas de viviendas donde habitan agricultores, que perdieron algunas de sus gallinas y apenas pudieron rescatar a otros animales, pero no podrán recuperar cultivos de arroz que quedaron cubiertos. Los sembríos están todos inundados, los sembríos están recién que están plantados los arroces. Mira que los animales ha habido que evacuarlos, los chanchos, vacas y los animales, los pollos, los tenemos arriba en una casa, los puercos. Mientras en el cantón Pedro Carbo, el río Bachillero se desbordó y afectó al menos 60 familias de los recintos Río Nuevo y Bachillero. Los habitantes tuvieron que cruzar en puentes colgantes para evitar ser arrastrados por la corriente. Y el Instituto Nacional de Meteorología, el INAMI, ya emitió una alerta de lluvias a escala nacional. En este momento hacemos contacto con Diego Cuenca, que nos tiene más detalles sobre este pronóstico. Diego, buenas noches. Cuéntanos para qué provincia se realiza esta advertencia. Así es, Juan Carlos, buenas noches. El INAMI alerta que entre la noche de este jueves y la madrugada de este viernes caerán lluvias en gran parte del país. El pronóstico para las localidades de la costa es que caerán precipitaciones de nivel medio y alto, mientras que en la sierra y la Amazonía lloverá en todas las provincias. Para Galápagos será la única región donde no habrán lluvias. El INAMI recomienda tener precaución por los posibles deslizamientos de tierra, desbordamientos de río y tormentas eléctricas. Eso es hasta el momento lo que ha pronosticado el INAMI para las siguientes horas. Y precisamente, Diego, ahora que mencionas el tema de los deslizamientos e inundaciones, este invierno golpea intensamente al menos a 8 provincias ecuatorianas. Pero, ¿cuál es la situación, por ejemplo, de las carreteras, sobre todo en las zonas afectadas por las lluvias de los últimos días? Así es, Juan Carlos. Hasta el momento, al menos 4 vías cerradas como consecuencia del invierno. En este momento les contamos que en la provincia del Oro no hay paso en el kilómetro 26 de la vía Arenillas-Puente Puyango por calzada destruida. Mientras en la provincia de Los Ríos, la vía Babahoyo-Juján, precisamente que conecta con la provincia de Guayas, está cerrada para carros livianos. Únicamente pueden pasar vehículos de carga porque esa carretera está completamente inundada. Mientras que en la provincia de Imbabura, los deslizamientos provocaron que se cierre el kilómetro 150 de la vía Otavalo-Las Golondrinas. Mientras en la provincia de Chimborazo, la pérdida de vía causó el cierre de la carretera Tixán-Alausí en el sector Casual. Y cuando son las 8 de la noche con 18 minutos, por el momento acá en Guayaquil no se han reportado precipitaciones. Mientras tanto, nosotros estamos atentos a lo que ocurra sobre el invierno. Sí, Diego, importante información. Gracias por ese informe. Desde el norte de Guayaquil estamos muy pendientes de lo que pueda ocurrir en las próximas horas. La madrugada también de este viernes con este pronóstico del INAMI de posibles lluvias, ya no solo en ciertas zonas, sino a escala nacional. Gracias, Diego. La erosión del río Coca deja de ser un problema localizado y se convierte en una amenaza extendida en Orellana. Lo que comenzó en 2020 en el Chaco, hoy avanza río abajo. Compromete barrios, fincas y mantiene a cientos de familias en riesgo en Francisco de Orellana y La Joya de los Hachas. La erosión regresiva del río Coca no tiene freno. Ya alcanza zonas habitadas de la provincia de Orellana. El fenómeno, que comenzó en 2020 en el cantón El Chaco, en Napo, se ha desplazado 80 kilómetros río abajo, socavando orillas de los cantones La Joya de los Hachas y Francisco de Orellana. En este último, los sectores del Progreso, Jambiguasi, Río Coca y Perla Amazónica, donde viven unas 5,000 personas, enfrentan una amenaza directa por la cercanía del cauce y la inestabilidad del terreno.
Algunas viviendas están a tan solo 7 metros del río. En la zona rural, el impacto es más severo. En la comunidad Las Minas de la parroquia San José de Guayusa, la erosión arrasó las áreas agrícolas y obligó a 35 habitantes a evacuar. Aún así, 18 familias permanecen a menos de 4 metros del cauce. La Junta Parroquial gestiona con el municipio del Coca la donación de terrenos para su reubicación, mientras el municipio desarrolló un plan de intervención que asegura aplicará desde junio con una inversión de $600,000. Se va a hacer unos espigones en el barrio Cambahuasi, que es donde que yo represento. En la parte baja se va a hacer un muro de 100 metros más o menos. Y vamos a dar mantenimiento y reforzar los existentes que ya fueron construidos en años anteriores. En el cantón La Joya de los Hachas, en al menos 5 comunidades de la parroquia San Sebastián, hay 400 personas en riesgo. Hemos tenido unas 8 viviendas que se han ido en el tema de la erosión. También tenemos 8 familias que están en el proceso de reubicación voluntaria en las partes más altas acá en el sector. Y también tenemos como 6 familias que están en evaluación. En el sector de Sardinas funciona una unidad educativa donde estudian 250 niños. La erosión se encuentra a solo 90 metros de la infraestructura. Según la Dirección de Gestión de Riesgos del municipio en Orellana, la erosión del río Coca ya ha afectado al menos 1.583 hectáreas. Este jueves se integró el tribunal del caso AAA, que está convocado el sábado para decidir sobre una segunda orden de prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. En el siguiente informe, Fabiola Santana detalla el proceso. El tribunal del caso AAA está completo desde esta mañana. Los jueces Jorge Sánchez y Clara Soria reemplazarán a Cristian Fierro y a Carlos Serrano, que presentaron su excusa. Y Víctor Barahona está en lugar de Gabriela Lara, destituida por el caso Fachada. El nuevo tribunal dirigirá la audiencia prevista desde este sábado hasta el 21 de marzo, en la que resolverán si dictan o no una segunda orden de prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por no portar el grillete electrónico cuando fue detenido el 10 de febrero por el caso Goleada. Y después de tomar esa decisión, los mismos jueces juzgarán a Álvarez, otras 15 personas y 6 empresas por la comercialización ilegal de combustible. La audiencia del sábado complicará la situación del alcalde Álvarez, quien permanece detenido en la cárcel de La Tacunga desde el 12 de febrero por el caso Goleada y no ha logrado que se atienda la apelación a su prisión preventiva. La primera ocasión no se instaló la audiencia por la ausencia del fiscal y este jueves porque el Consejo de la Judicatura envió de viaje a 2 de los jueces y sus reemplazos tenían otra diligencia. A estos casos se suma una investigación previa originada por una denuncia que presentó el Registro Civil por fraude procesal y falsificación y uso de documento falso tras detectar irregularidades en el cambio de la fecha de nacimiento de Álvarez. 14 demandas de inconstitucionalidad ha recibido la Corte Constitucional contra las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, lideró una marcha para presentar la acción a nombre del municipio. Patricio Díaz cuenta que también se sumaron 4 demandas a la ley de fortalecimiento minero. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, encabezó este miércoles en la tarde una marcha por el centro norte de Quito, acompañado de concejales, funcionarios de los proyectos sociales del municipio y beneficiarios. Muñoz entregó a la Corte Constitucional una demanda contra las reformas al Código Orgánico Territorial, que exigen que municipios y prefecturas distribuyan su presupuesto, 70% inversión en obra pública y 30% a gasto corriente, es decir, sueldos de personal. Según el alcalde, se vulnera la Constitución que da autonomía a los gobiernos seccionales. Y al querer poner una regla fiscal para la parte de los recursos propios, violenta la autonomía financiera de todos los municipios y también de las prefecturas. Con estas son 14 demandas recibidas por la Corte contra las reformas al COTAR. Las únicas autoridades seccionales que han presentado acciones son el alcalde Muñoz y la prefecta de Pichincha, ambos del correísmo. Además, su bancada legislativa. El resto tienen que ver con organizaciones sindicales, Pachacutic, Unidad Popular y el Partido Socialista, entre otros. Pero las demandas de inconstitucionalidad, en cambio, contra la ley de fortalecimiento minero y energético, también se van sumando. Ya son 4.
El miércoles lo hicieron la bancada correísta y el Movimiento Unidad Popular. Este jueves presentaron su acción contra la norma El Socialismo. Cuestionan la eliminación de la licencia ambiental en la etapa de exploración y dicen que era necesaria una consulta prelegislativa. Emitir leyes sin cumplir los procedimientos, diciendo que son normativas de urgencia económica cuando no lo son. Las acciones de inconstitucionalidad piden además la suspensión de la vigencia, tanto de las reformas al COTAD como las que tienen que ver con la ley minera. Es una de las primeras decisiones que deberá tomar la Corte. La venta de motos cayó 43% en febrero. Según expertos, esto respondería a la suspensión del servicio de matriculación disponible solo en 8 ciudades. Las ventas de vehículos bajaron 5% también. Adriana Bermeo explica la situación del gremio. Tras un año récord para la comercialización de motos, el 2026 marca una desaceleración. Su venta cayó 43% en un mes. Cifras de la Cámara de la Industria Automotriz muestran que en enero se comercializaron 25.948 motos, mientras que en febrero 14.287. La razón para que esto haya ocurrido, apuntan los expertos, es la suspensión de la matriculación en la Agencia Nacional de Tránsito, que solo está habilitada en 8 ciudades: Quito, Guayaquil, Cuenca, Riobamba, Ambato, Loja, Manta y Machala. Los Ríos, por ejemplo, es la tercera provincia en la que más motos se venden y aquí no cuentan con este servicio desde hace más de un mes. Y si vemos los números, estamos hablando de que son al menos 10.000 personas a las que se les afectó directamente. No solamente pone en riesgo toda una cadena de producción, de distribución y comercialización de motocicletas, sino que también atenta contra el derecho del ciudadano a poder obtener un vehículo que le va a servir ya sea para su movilidad o para su trabajo. Por ley, los concesionarios y casas comerciales no pueden entregar un vehículo sin matrícula ni placas. Y ese no es el único problema. El 80% de estos automotores se financian con créditos. Si es que esto se mantiene, pues lo que va a suceder es que muchos de los distribuidores van a tener flujos de caja negativos y no van a poder soportar cierre de distribuidores, problemas de empleo, problemas incluso con la situación de seguridad que tienen las personas porque usted está debiendo un crédito, le mandan a cobrar. La ANT anunció que la próxima semana se habilitarán sus servicios en más ciudades, pero aún no ha precisado cuáles. La suspensión de la matriculación también ocasionó la caída del 4% en la venta de vehículos en un mes. Tecnología. Y en Ecuador ya se realizan cirugías con realidad aumentada. Médicos emplean gafas inteligentes para mayor precisión. Un equipo de Televistazo acompañó una intervención quirúrgica en Quito con esta innovadora tecnología. Carla Delgado relata la experiencia. El procedimiento esta vez no es el de una cirugía convencional. Estamos ante una intervención asistida por realidad aumentada y en un quirófano inteligente. El paciente, un hombre de 68 años, presentaba una hernia hiatal y una úlcera gastrointestinal. Antes de la operación, los médicos se preparan con estrictas medidas de higiene y revisan cada detalle. Un equipo de 7 profesionales, cirujanos, instrumentistas y anestesiólogos. Se unió a un técnico especializado que programó las gafas de realidad aumentada que el cirujano utilizará durante la intervención. Hágale clic ahí en ese que aparece la hora y la conexión de Wi-Fi. La Clínica Internacional en Quito es la primera del país en contar con esta tecnología. La realidad aumentada permite guiar los instrumentos quirúrgicos con exactitud milimétrica, aumentando la seguridad y la precisión del procedimiento. Esta mejora permite que el cirujano caminemos un poco más rápido en su cirugía y con más seguridad.
Eso es importantísimo. La disección de los tejidos se los ve perfectamente. La evolución de la cirugía ha sido notable, desde las intervenciones abiertas tradicionales, pasando por las laparoscópicas en los 90, luego las robóticas y ahora las asistidas con gafas inteligentes. Yo dirijo con mi mano un monitor que ustedes no lo ven y yo estoy viendo acá, miren, todo. Durante la intervención, el médico se mueve con la destreza de quien se desplaza en un videojuego, mientras una computadora proyecta imágenes claras y precisas que solo él puede ver a través de las gafas. Pero la tecnología no se limita al visor. Otros instrumentos también cuentan con inteligencia artificial. Por ejemplo, una grapadora que utilizamos para cerrar y extirpar órganos. El aparato determina si está bien en el grosor y el tipo de grapa que utilizamos. Si es que no está bien, entonces rechaza la utilización. Todo esto ocurre en un quirófano donde incluso suena música clásica de fondo para mantener un ambiente sereno. Otra de las ventajas de la tecnología en el quirófano es la reducción del tiempo. En una cirugía que antes podía tomar hasta 3 horas, hoy se la puede alcanzar hasta en 1 hora y media. Para los médicos, cada cirugía es un desafío que mejora su destreza mientras los pacientes se benefician con una recuperación más rápida. Por ejemplo, un procedimiento de esta complejidad normalmente requeriría hasta 7 días de hospitalización. Con esta tecnología, este paciente es dado de alta al día siguiente. El especialista asegura que los avances no se detienen. El siguiente paso será la cirugía a distancia, que permitirá operar desde cualquier parte del mundo. Otra vez Bien por este avance científico y médico. Ecuador entra nuevamente en el centro del mapa mundial de la biodiversidad. 5 nuevas especies de orquídeas fueron descubiertas en 3 provincias tras casi 5 años de investigación. Esto no solo amplía el catálogo científico de Ecuador, sino que consolida una cifra contundente. El país reúne más de 4.000 especies, cerca del 15% de todas las orquídeas descritas en el planeta. Johanna Duche nos informa. 5 nuevas especies de orquídeas fueron identificadas en bosques de alta humedad de 3 provincias. El estudio, liderado por la Fundación para la Investigación y Desarrollo de los Andes Tropicales Ángel Andreetta, duró 5 años y refuerza la posición de Ecuador como el territorio con mayor diversidad de orquídeas en el mundo. Las especies recientemente descritas son Acianthera portillae, Plasticele ingridiana y Plasticele latipetala, registradas en Esmeraldas. Leurotallis dacilabia en Tungurahua y la Pentis iris en Zamora Chinchipe, esta última con un diseño particular que la distingue. La Pentis iris es muy interesante por los colores, tiene todos los colores del arco iris, de ahí su nombre iris. Además, si ustedes le ven de cerca el labio y los pétalos, parecerían un murciélago, es del cuerpo como de un animal con alas. Con estos registros, Ecuador suma 4.400 especies de orquídeas, de las cerca de 30.000 identificadas en el mundo, alrededor del 15% del total. Esta riqueza se explica por su combinación geográfica. La línea equinoccial asegura casi 12 horas constantes de luz, mientras la humedad que asciende desde la Amazonía y choca con las estribaciones de la cordillera de los Andes genera una cadena de microclimas. En estos pisos altitudinales, entre neblina, lluvias frecuentes y variaciones térmicas, las orquídeas encuentran condiciones precisas para crecer y reproducirse. Cuando se encuentra una planta que parece ser una nueva especie, se toma una muestra para llevarla a nuestros viveros, donde le reproducimos en laboratorio para tener una población. Cuando tenemos una población de esa especie, realizamos la disección de una flor para tener una lámina a partir de la cual se compara con todas las especies conocidas de ese género para luego proceder a la descripción de la especie. Actualmente la organización protege 2.700 hectáreas en 17 reservas, distribuidas en 7 provincias. Son estas áreas conservadas las que todavía permiten que la ciencia encuentre especies que hasta ahora... El radar digital. Continuamos con el radar digital con una noticia que ha generado impacto global. Se trata de las fotografías de un misil incrustado en el suelo sin detonar en las afueras de Qamishli, en Siria, al que los menores se acercan curiosos a pocos metros del artefacto.
hubo millones de visualizaciones e interacciones en X, Facebook e Instagram, porque se reflejó el contraste entre la inocencia infantil y los peligros de la guerra, resumidos en una sola imagen que para esta gente es su cotidianidad. Otro suceso relevante, amigos, de esta semana tiene que ver con el Mobile World Congress 2026 que se realizó en Barcelona, España. Mientras en países como Ecuador nos acercamos de a poco, por ejemplo, a la red 5G, empresas y expertos de todo el mundo ya hablan de desarrollar la 6G y que más dispositivos y tecnologías cuenten con inteligencia artificial. Por eso el boom de robots humanoides, teléfonos modulares como el Robot Phone de Honor y las gafas de realidad mixta y las soluciones de sostenibilidad con drones. Y hablando del lado más tierno de la IA, está el emotivo video que ha conquistado las redes al recrear el encuentro del Correcaminos y el Coyote, personajes de Looney Tunes que aparecieron por primera vez en 1949. En el clip, ambos dejan atrás la eterna persecución para reconciliarse. Fue la nostalgia de quienes crecieron con sus aventuras. Este final feliz tiene 8 millones de visualizaciones, más de 600,000 me gusta y miles de comentarios. La inteligencia artificial puede revivir personajes que acompañaron a niños de la generación X para conectarlos con millennials y centennials. Esta información y todas las noticias usted las puede encontrar en www.ecuavisa.com y en Ecuavisa Play, amigos, y en todas las redes sociales de Ecuavisa. En minutos en Televistazo les traemos detalles exclusivos del regreso de Chabela, interpretada por la actriz Catherine Belastegui, quien vuelve a la serie El Cholito Forever. Amigos, sigan nuestra sintonía. Tenemos más noticias. Las fuertes lluvias continúan afectando a la costa. En Babahoyo, familias tuvieron que abandonar sus casas tras el desborde del río Chilintomo y levantar refugios al pie de la carretera. En Ventanas, los ríos también causan daños en puentes, cultivos y viviendas, mientras en Manabí, zonas de Rocafuerte permanecen bajo alerta por inundaciones. Odette Camacho nos informa. El agua tomó las casas y empujó a varias familias hasta el borde de la carretera en el recinto Las Cañitas, en Babahoyo, provincia de Los Ríos. Moradores levantaron albergues improvisados con plástico y caña, donde ahora pasan los días. Sus viviendas quedaron casi bajo el agua luego del desborde del río Chilintomo, que afectó a unas 200 familias. No tenemos ni cómo entrar a la casa, porque está llenito de agua, el agua no arriba del ombligo. El filo de la carretera terminó convertido en su sala improvisada. Dormir se ha vuelto casi imposible. Los afectados enfrentan mosquitos, serpientes y el ruido constante de vehículos. Los habitantes han colocado cañas para cerrar un carril y evitar accidentes. Muchos son agricultores y aseguran que perdieron su sustento. Sus cultivos quedaron cubiertos por el agua. En el sembrío, siquiera yo he perdido más de $2.000. También hay problemas para abastecerse de agua, porque los pozos del sector, la única forma que tenían para acceder al líquido, quedaron contaminados. En el cantón Ventanas, las parroquias Chacarita y Los Ángeles también enfrentan los efectos del invierno. El desbordamiento de los ríos socavó puentes, complicando el paso. El agua arrastró lodo y palizada que llegó hasta viviendas y la iglesia local. En el recinto El Recuerdo, una vivienda está a punto de colapsar luego de que el estero El Muerto socavara el terreno. En la provincia de Manabí, las lluvias mantienen en alerta a familias de la parroquia Sosote en el cantón Rocafuerte. En San José de las Peñas, maquinaria de la prefectura retiró escombros y sedimentos que obstaculizaban un canal de la quebrada de la Virgen Blanca. El radar digital. Y esta época lluviosa mantiene preocupados a los ecuatorianos, por eso la búsqueda en el ecosistema digital ha crecido en las últimas horas con palabras clave como por ejemplo invierno en Ecuador y también
lluvias. Esta es la situación del panorama digital. Algunas de las preguntas que ustedes hacen sobre este fenómeno son, por ejemplo, ¿qué significa alerta roja por lluvias? Esto representa peligro extremo, es decir, que los suelos están saturados, los ríos se desbordan y existe un riesgo inminente de pérdida de vidas e infraestructura, como ya está ocurriendo actualmente en distintos puntos del país. También esa alerta roja significa activación total. El COE nacional se declara en sesión permanente, por eso los COE cantonales y provinciales deben ejecutar obligatoriamente sus planes de evaluación y asistencia humanitaria. Pero también la alerta roja representa prioridad de recursos. El gobierno central, prefecturas, municipios priorizan el envío de maquinaria, víveres, también habilitan albergues y activan fondos de emergencia a las zonas afectadas. Precisamente, amigos, ustedes también consultan, por ejemplo, cuáles son las zonas más afectadas en el país. Las provincias con mayores daños por las intensas lluvias son las siguientes, las que hemos detectado en el radar: Esmeraldas, Carchi, también la provincia de Pichincha, Los Ríos, ya vamos a ver en los próximos segundos lo que está ocurriendo ahí, Guayas y la provincia de Loja en el sur del país. Pero en nuestro radar digital también detectamos dudas sobre por qué llueve tanto en Ecuador. Es la pregunta que ustedes también se hacen. Según el INAMI, hay varios factores. El mar está hirviendo, efecto del Niño costero. Frente a nuestras costas, el agua del mar está más caliente de lo normal. También la zona de convergencia, o conocida como autopista de nubes. Hay una franja de nubes y tormentas que recorre el mundo. De hecho, en este mes de marzo se ha quedado prácticamente parqueada justo encima de la costa ecuatoriana. Pero no solo eso, también hay otro factor. Hablamos de la humedad de la Amazonía ecuatoriana. No toda la lluvia viene del mar. Desde la Amazonía están llegando masas de aire cargadas de agua que intentan cruzar la cordillera de los Andes. Y en ese proceso se generan estas intensas lluvias. Pero en la provincia de Los Ríos, Babahoyo, el cantón más golpeado por el temporal invernal, sus carreteras están afectadas. Oded Camacho se encuentra en la vía Babahoyo-Quevedo para informar más detalles. Oded, cuéntanos cuál es la situación en esa ruta. Compañeros, buenas noches. Estoy en el kilómetro 65 de la vía Babahoyo-Quevedo, al norte de la capital de la provincia de Los Ríos. Una carretera que hoy se convirtió en un punto crítico de tráfico después de que el agua cubriera parte de la calzada. Babahoyo es el cantón más golpeado por el invierno en esta provincia y esta es otra de sus vías afectadas. A esta hora, compañeros, se observa un intenso tráfico vehicular, como ustedes lo pueden observar en este momento. Se está intentando avanzar, pero la fila de vehículos realmente es extensa. Son aproximadamente 5 kilómetros que tiene de extensión esta fila de carros que está tratando de cruzar por la vía que está inundada. Como se ven en las imágenes que les vamos a mostrar ahora, esto ocurrió más temprano, se formó una larga fila de vehículos que se mantiene hasta esta hora de la noche. En el kilómetro 67 el agua alcanzó los 35 centímetros y esto generó un congestionamiento que superó las 4 horas de espera en un tramo que en un día normal tomaría 25 minutos. Compañeros, ¿tienen alguna pregunta en estudio? Sí, Oded, te quería consultar qué están haciendo las autoridades para solucionar este problema en las vías. Hasta el momento no se ha registrado ningún reporte por parte de las autoridades sobre medidas que se puedan tomar respecto a esta situación. Cabe mencionar que la congestión, como lo vemos, continúa. Ya son aproximadamente 14 horas que los conductores están en estas condiciones acá en el sector de La Chorrera, en el cantón Babahoyo. Nosotros vamos a continuar aquí desde este punto viendo si se registra algún cambio en la situación. Volvemos con ustedes a estudios. Un punto importante para llegar desde Quevedo hasta Santo Domingo y también a Milagro y Guayaquil, desde donde se encontraba Oded Camacho. Muchísimas gracias, de hecho, por ese informe. Y nuestra redacción digital, amigos, ha creado un enlace en ecuavisa.com que los va a llevar directamente a las notas sobre los efectos de la época lluviosa en Ecuador, los daños generados, las zonas más perjudicadas y los pronósticos para los próximos días, porque seguirá lloviendo, de hecho,
desde la madrugada de este viernes y la noche de este jueves. Tienen el código QR, así que lo pueden escanear para tener toda la información sobre la situación meteorológica en todo el territorio nacional, Andrea. Y seguimos informando. Ahora les contamos que el sector productivo del plátano barraganete empieza a sentir el golpe de la guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia. En el cantón El Carmen, la provincia de Manabí, la paralización de los envíos por vía terrestre ya frena el trabajo en las plataneras y deja miles de cajas sin destino en las bodegas. Jornaleros y productores advierten que si no se abren nuevos mercados, la fruta podría perderse en plena temporada de cosecha. El Carmen es el principal referente de la producción de plátano barraganete en Manabí. En este cantón se cultivan cerca de 40.000 hectáreas y la actividad genera trabajo directo para al menos 15.000 personas. Sin embargo, desde hace una semana la presencia de jornaleros en las plataneras se ha reducido notablemente. Luis Figueroa cuenta que ya no trabajan a diario como antes, cuando los camiones salían con frecuencia hacia Colombia. Se pierde bastante porque ya aquí igual ya el trabajo ya es poco, ya los amenoran y ya los hace falta para la canastita, pues para la comida llevar a la casa. El personal gana $15 por jornal y se encarga de todo el proceso: corte, traslado, limpieza, revisión, selección, lavado y empaquetado de la fruta. Por estos días ese ritmo se ha reducido. No es por escasez del producto, el plátano está en temporada alta de cosecha, sino porque los propietarios han decidido retrasar el corte y la recolección mientras buscan colocar la producción en el mercado ecuatoriano. Porque el clima, sobre todo la lluvia y la calor, hace que la fruta engruese más rápido. Entonces, máximo una semana más se puede dejar, pero ya cuando se pierde totalmente la fruta. La cadena productiva del plátano es una de las más golpeadas por el conflicto arancelario entre Ecuador y Colombia. El gobierno colombiano también dispuso la prohibición del ingreso por vía terrestre de 30 productos ecuatorianos, entre ellos el plátano. Cada año al menos 1,5 millones de cajas de plátano se enviaban al vecino país. Hoy la realidad es distinta. Esta es la segunda semana sin despachos y en bodegas se acumulan 40.000 cajas, más de 1.000 toneladas del producto que para la próxima semana estará maduro. Si no se vende a tiempo, terminará pudriéndose. Para esta semana tenemos más de $1 millón en pérdida, cerca de $1,5 millones. Por eso los productores hacen un llamado a industrias y empresas que utilizan plátano como materia prima para que compren directamente a los agricultores. Aseguran que pueden entregar el producto hasta la puerta a un costo de $10 por caja de 55 libras. Los representantes de la Federación Nacional de Productores de Plátano Ecuatoriano, FENAPROPE, con sede en El Carmen, esperan ser recibidos por autoridades del gobierno nacional para analizar esta situación y buscar alternativas que permitan colocar la fruta en otros mercados. Hablemos ahora de las actividades artísticas en conmemoración por el Día de la Mujer. Se adelantan ya para este viernes en el país con varios recitales. Así es, porque habrá conciertos gratuitos en Guayaquil, Quito y Loja. Diana León tiene la agenda. Músicos de todo el país preparan recitales para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que se recuerda cada 8 de marzo. La cantante Mariel Córdoba es la invitada de la Orquesta Filarmónica de Guayaquil para el concierto La Magia del Tango, a realizarse este viernes 6 en el Teatro Centro de Arte. Bajo la dirección del maestro Manuel Campos y con arreglos de Omar Domínguez. El concierto incluirá los temas más famosos de este género musical. El telón se levantará a las 7:45 de la noche. El ingreso es gratuito previo al retiro de entradas en las boleterías del teatro. En Quito, la Orquesta Sinfónica Nacional y la Escuela Politécnica presentarán también el viernes su homenaje a la mujer, con un concierto que reúne potentes obras de destacadas compositoras. La maestra Jessica Cárdenas dirigirá a los músicos. El recital no tiene costo y se realizará en el Teatro Politécnico desde las 7:30 de la noche. La Orquesta Sinfónica de Loja es otra de las agrupaciones que se suma a la fecha, con el recital Mujer, Melodía Infinita. El público podrá disfrutar de un repertorio pensado con baladas del ayer en la voz de la cantante Viviana González.
La presentación será este viernes en el Teatro Bolívar de Loja desde las 8 de la noche. La entrada es libre hasta completar aforo. El personaje de Chabela en la serie Cholito Forever retrata los desafíos de una madre soltera y una mujer que se volvió más fuerte a partir de sus errores. La actriz Catherine Belastegui retoma este rol para la producción que se va a estrenar el próximo martes 10 de marzo a partir de las 9 de la noche, aquí por la señal de Ecuavisa. Diana León conversó con ella. Ella y el Cholito son tan cercanos que han comido de la misma lata de atún. Dios mío, Cholito se ha sido más tóxica que media después del peloteo. La serie Cholito Forever trae también de regreso a Chabela, la vecina del barrio, amiga de Pepe Chalén e engreída de la señora Esther. ¡Ay, Chabelo! ¡Chelita! La actriz Catherine Belastegui, quien retoma este rol luego de casi 2 décadas, asegura que esta versión de Chabela está llena de fortaleza y madurez. No pensé la magnitud de fragilidad de esta mujer. Para mí ha sido algo sumamente gratificante el evolucionar en esta parte. Yo he hecho muchos años comedia y al hacer drama lo he disfrutado tanto. Todo ese carácter y sentimientos tienen un solo motivo: su hijo Steven, quien ahora es un adolescente. He escuchado una frase que dice: cuando una madre llora, todas lloramos. Y yo creo que eso va a pasar con las madres ecuatorianas. En medio de todo, Chabela se mantendrá incondicional al Cholito. Es mi amigo de toda la vida y yo siempre lo voy a apoyar en las cosas buenas. Él es un hombre noble. Esa camaradería y apoyo mutuo también se viven detrás de cámaras entre Catherine y David Reynoso, su pareja y padre de sus hijos en la vida real. Gracias a Dios compartimos sets. El hecho de leer libretos juntos, analizar, mira, mi personaje evoluciona en esta forma, tú cómo te ves, cómo me ves en esta escena, ha sido muy bonito, no solo acá en estudio, sino también dentro de casa. Mi barrio corre peligro. La serie Cholito Forever se estrena el martes 10 de marzo a las 9 de la noche por la señal de Ecuavisa. Y seguiremos conociendo más de esta gran producción, Andrea, porque mañana aquí en Televistazo vamos a tener a los productores de Cholito Forever. Explican a fondo por qué esta es la producción más ambiciosa que hasta ahora ha puesto en escena